Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 34. El niño tiene dolor. Esto no es nuevo para ellos. De una forma u otra, han padecido dolor la mayor parte de su vida. Ya sea por los defectos de su cuerpo debido a su creación antinatural, por forzar sus músculos hasta el punto de romperse mientras se entrenaban con la vana esperanza de obtener siquiera una mirada de aprobación de su madre, o por las heridas sufridas en combate, hasta llegar a la que los llevó a la muerte, empalados en la lanza del padre, cuyo reconocimiento anhelaban con tanta desesperación. Pero este dolor es diferente. Más profundo. Más agudo. Es ineludible y no se puede ignorar. El niño se reconstruye. Su esencia se mezcla y se ve forzada a fluir de un recipiente a otro, rompiéndose cada uno al no poder contenerlo. Pero siempre hay un nuevo recipiente, y otro, porque su captor no lo deja escapar. Y el torturador del niño aprende de cada fracaso, de modo que cada nuevo recipiente perdura un poco más que el anterior, hasta que ya no puede escapar, ni siquiera brevemente, y permanece atado a un caparazón perfeccionado de carne y circuitos mágicos. Entonces el dolor comienza de nuevo. Las entrañas del niño son abiertas, y se vierte lodo maligno en las heridas. Sienten como sus recuerdos se manchan a medida que su carne cambia, sienten como los lazos entre el espíritu y el cuerpo se fortalecen con fuerza. Ahora están vivos una vez más, y con la vida llega un nuevo reino de agonía, posible solo cuando el alma inmortal interactúa con el mundo de la materia prima a través del cerebro y los nervios. Y entonces el niño grita, aunque sabe que no servirá de nada. Nunca lo ha hecho, en todos sus cortos y dolorosos años. Grita, y se retuerce contra sus ataduras. Pero no hay escapatoria. Solo existe el dolor, dentro y fuera. 3 de enero de 2005, Alemania, tierras de la familia Insvern. El acceso al castillo de Insvern fue tan difícil como esperaban. Frío, ventoso y sin carreteras ni rastro de civilización. Estaba en medio de la nada, y así era precisamente como les gustaba a los residentes. Una violenta ventisca cubrió toda la zona, bloqueando la visibilidad a pocos metros. En lo profundo de las montañas, el invierno siempre era duro, pero los campos delimitados de los Insvern intensificaban el clima de forma excepcional. De no ser por los efectos de ocultación del hechizo, incluso podría haber puesto en peligro el secreto de la hechicería, ya que los meteorólogos curiosos notaron la anomalía en las imágenes satelitales. Los hermanos Semilla no intentaron disimular su llegada. A pesar de toda la potencia de fuego arcano a su disposición, ninguna era adecuada para la delicada tarea de sortear las protecciones erigidas por una familia de magos centenaria en sus dominios. Además, la parte vengativa de Iria, mucho mayor de lo que su hermano adoptivo creía, quería que su familia supiera que venía. Así que, en lugar de desmantelar cuidadosamente los campos delimitados y colarse como una auténtica heredera del matamagos, Iria se cubrió de hechizos para calentarse, y luego Shirou manifestó su mandoble y atravesó las formaciones defensivas, activando quién sabe cuántas alarmas en el castillo. Sin duda, los Insvern se preparaban para luchar contra ellos incluso ahora, reuniendo a todos los luchadores posibles para lanzarlos contra los intrusos que habían sorteado sus defensas con tanta naturalidad, como si eso fuera a cambiar algo. Habían luchado contra los monjes convertidos en pilares demoníacos sin matarlos. Podían con un montón de homúnculos de combate, incluso sin las hermanas Tosaka y sus servants. Convencer a Rin y Sakura de quedarse en Fuyuki no había sido fácil, e ella se alegró de que su hermano hubiera tenido que convencer a sus novias. Pero alguien tenía que vigilar los restos del Gran Grial, y mover a 6 servants tan cerca de Inglaterra habría puesto nerviosos a muchos en la torre del reloj, prácticamente por la misma razón que introducir de contrabando un montón de armas nucleares a una distancia de ataque. Les preocupaba cómo la distancia podría afectar la conexión entre Shirou y sus novias, pero gracias al anillo de Solomon que llevaba, no había sido un problema. Archer y Assassin también se habían quedado, pues nadie estaba dispuesto a separar a Berserker de ellos. Así que, solo eran ellos dos y los servants que habían invocado, pero sería más que suficiente. Y, reflexionó Iria, también sería una buena actividad para fortalecer los lazos familiares.
El mes transcurrido desde el fin de la Guerra del Grial aún se sentía como un sueño hecho realidad, entre celebrar Navidad y Nochevieja o simplemente disfrutar de los días entre medias. Con la escuela cerrada por reparaciones, Shiro había podido pasar tiempo con ella, excepto las 2 horas diarias que dedicaba a estudiar el material y hacer las tareas asignadas por los profesores, que al parecer eran lo suficientemente importantes como para ignorarla por mucho que le hiciera pucheros. Pero ni siquiera experimentar finalmente lo que era una familia real y amorosa pudo disipar el rencor de la semi-homúnculo hacia su antigua familia. Shiro estaba más interesado en obtener el conocimiento necesario para ayudarla a crecer como es debido, mientras que ella quería venganza. Por supuesto, también existía la posibilidad de que fuera demasiado tarde. Un mes después del final de la Guerra del Grial, aún no había noticias de los Ainsburn. En contra del consejo de Lord Elmello y II, se envió un equipo de investigación del Departamento de Políticas para contactar con los alquimistas solitarios. No se había recibido respuesta de ellos, así que o bien los Ainsburn estaban de muy mal humor tras perder otra Guerra del Grial, o, como Koda ya había sugerido, algo había salido muy mal. Para entonces, incluso el más testarudo señor de la Torre del Reloj tenía que reconocer que algo andaba mal, y Bartomeu ya había conseguido apoyo para que un equipo independiente fuera a investigar. Lo cual era bueno, porque ella se estaba impacientando, y sabía que Shiro habría cedido si le hubiera pedido que fuera de todos modos. Era muy poco lo que el hermano de ella le negaría si se lo pedía, y sabía que él estaba casi tan enojado como ella por el trato que le daban los Ainsburn. A ella le gustó. Le gustó mucho, por mucho que Lancer se quejara de que la estaban malcriando. Esto es muy diferente a la última vez que caminé así por la nieve, reflexionó en voz alta. ¿Ah, sí? Preguntó Shiro con neutralidad. ¿Y por qué estabas aquí la última vez? Mi abuelo hizo que unos homúnculos me expulsaran hace un par de años con órdenes de regresar al castillo por mi cuenta o morir en el intento. Tardé 3 días, y casi muero de neumonía al llegar. Por aquel entonces, no conocía ningún hechizo de supervivencia. Tuve que improvisar uno con magia de fuego básica, y me quemó casi tanto como me salvó de morir congelado. No necesitaba mirar a su hermano para sentir su repentino pico de ira, ni su vínculo con Lancer para saber que ella sentía lo mismo. Voy a disfrutar hablando con tu abuelo mucho más de lo que debería, dijo Shiro simplemente. Siguieron caminando por la nieve, con Iria siguiendo a Shiro. Después de un rato, se acercaron al bosque que rodeaba el castillo y se detuvieron. Iria estaba a punto de preguntar por qué cuando vio lo que los demás miembros del grupo tenían delante. Lobos, o cosas que alguna vez fueron lobos, emergiendo de entre los árboles. Iria recordaba a estos lobos de su anterior caminata por la nieve, pero estos eran innegablemente diferentes. Al acercarse, moviéndose para rodearlos, vio que se les había caído parte del pelaje y la piel, dejando al descubierto músculos que parecían estar pudriéndose sobre el hueso. Sus mandíbulas eran las mismas, y la saliva caía de sus bocas abiertas, haciendo que la nieve crepitara, mientras sus ojos brillaban con una luz roja. A su lado, escuchó a Shiro maldecir suavemente. Definitivamente es la corrupción del Grial en acción, dijo con gravedad. Parece que Kodai tenía razón. Algo debió escaparse a través del vínculo de la casa con el Gran Grial, y logró extenderse hasta las defensas. Genial, dijo Saber arrastrando las palabras, ataviada con su armadura negra y con la espada lista. Recuérdame por qué no vinimos hace un mes, antes de que la mancha se propagara. Política, respondió Lancer, y su arma se transformó en una alabarda. No podíamos venir aquí sin permiso de la Torre del Reloj sin arriesgarnos a represalias. Cierto. Ese es un conjunto de recuerdos que no me importa perder. Entonces los lobos los atacaron, y no hubo más tiempo para bromas ociosas, aunque eso se debió más a la profesionalidad que a la necesidad. 3 veintenas de familiares corruptos contra 2 sirvientes, los hilos mágicos de ella y las tonterías de Shiro. Decir que la lucha resultante fue unilateral sería quedarse muy corto. Solo la cantidad de familiares y la necesidad de reservar su energía mágica para más tarde hicieron que la lucha durara tanto. Tras superar el primer obstáculo real para su asalto al castillo de Ainsburn, reanudaron su avance. Para sorpresa de Iria, no encontraron ninguna otra barrera hasta llegar al castillo.
Los campos delimitados se derrumbaron cuando los golpeé con luna radiante, explicó Shiro al mencionarlo en voz alta. Pero tienes razón. Dado lo que nos contaste sobre las defensas de este lugar, supongo que ya estaríamos inundados de homúnculos de combate. Con lo que les pasó a estos lobos, tengo la sensación de que cuando descubramos qué pasó con los homúnculos, no nos va a gustar la respuesta, predijo Saber con tristeza. Momentos después, llegaron a la entrada, y las grandes puertas del castillo Einsvern se desmoronaron con un golpe de lanza de Lancer. Cualquiera de los dos aspectos del Rey de los Caballeros podría haberlo hecho, al igual que Shirou, pero Ilya disfrutó de pedirle a su sirviente que lo hiciera. Dentro del castillo se veía una escena de película de terror, conseguir que Shirou la dejara verla seguía siendo un reto, a pesar de ser la hermana mayor y, además, adulta. Y por alguna razón, nadie se había puesto de su lado cuando discutió al respecto, ni siquiera Lancer. Había manchas de sangre por todas partes, y al examinarlas más de cerca, la parte interior de las puertas rotas estaba cubierta de arañazos y lo que parecían ser hechizos ofensivos que no la habían dañado. Alguien estaba desesperado por salir, dijo Shirou mientras observaba la escena. Las medidas de seguridad debieron activarse y bloquear el castillo, razonó Ilya. Solo que el peligro ya estaba dentro del castillo, así que solo atrapó a todos con él. ¿Quién tendría el control de las defensas?, preguntó Shirou. Justachate, respondió Lancer. El jefe de la casa sería quien comandara los campos delimitados. Esto es viejo, dijo Saber, examinando las manchas de sangre con aire distante. Es difícil decir cuánto tiempo tiene exactamente, pero diría que semanas. Genial, suspiró Shirou. ¿Quién quiere apostar a que esto ocurrió justo después del final de la Guerra del Grial? Eso parece probable, asintió Ilya. Más evidencia de que algo llegó aquí desde Fuyuki por la puerta trasera de los Einsvern. Supongo que es cierto lo que dicen. Los tramposos nunca prosperan, ¿no? No cuando ignoran el horror sobrenatural que anida en la baraja metafórica de cartas, no lo hacen, bromeó Saber, antes de fruncir el ceño de repente. Shirou, ¿puedes sentir eso? Ahora que Saber lo había mencionado, Ilya también comprendió a qué se refería el sirviente. Aunque carecía de las absurdas percepciones de su hermano, sus sentidos místicos eran aún más agudos que los de la mayoría de los magos, y podía percibir la presencia que impregnaba el edificio que los rodeaba. Siempre había habido magia en la fortaleza de la familia Einsvern, por supuesto, pero esto era completamente diferente, y a la vez familiar. Sí, respondió Shirou. Creo que es más fuerte debajo de nosotros. Esa debe ser la fuente. Ilya, ¿sabes cómo acceder al sótano de este castillo? Ella asintió. Los niveles subterráneos del castillo Einsvern no eran tan extensos como los de la superficie, pero había ido allí varias veces para sus ajustes. Había varios talleres repartidos por el edificio para los diversos magos que lo llamaban hogar, pero la mayor parte de la producción de homúnculos se realizaba bajo tierra. Shirou dudó, e Ilya supo por qué. Su objetivo inicial al venir allí había sido apoderarse del conocimiento de la familia Einsvern sobre la creación de homúnculos, para usarlo en la reparación del cuerpo de Ilya. Sin embargo, si la mancha del Grial se había escapado, entonces lidiar con ella era prioritario, y Shirou se debatía entre lo que consideraba su responsabilidad con el mundo y su deber como hermano mayor, sin importar que Ilya fuera el hermano mayor. Ilya decidió evitar que Shirou tuviera que elegir. Bajemos, declaró. Primero debemos encargarnos de la corrupción, y luego podemos regresar y saquear la biblioteca. De acuerdo, dijo Shirou. Dinos a dónde ir. Había más protecciones alrededor de las escaleras que descendían, pero un rápido golpe de la espada de Shirou bastó para desactivarlas, y los cuatro descendieron a las profundidades, pasando por almacenes y lo que parecían ser las habitaciones del personal homúnculo del castillo, hasta llegar al nivel más bajo. Para entonces, era innegable que algo había salido terriblemente mal desde la última vez que Ilya había estado allí. Las paredes y el techo estaban cubiertos de una capa de carne que ardía con prana para los sentidos de Ilya. Tardó un momento en comprender que habían encontrado el paradero de los miembros desaparecidos de la familia Einsvern, al ver los rostros estirados entre la grotesca decoración.
Eran muchos, y supuso que todos los miembros de sangre pura de los Ainsburn que no habían muerto arriba estaban allí, junto con todos los homúnculos desaparecidos, diseñados para el combate o para cualquier otra cosa. Y no solo Ainsburn se dio cuenta. Varios de los rostros carecían de los ojos rojos de su familia. Supuso que eran los enviados de política que habían venido a investigar el silencio de la casa. Para su propia sorpresa, sintió una punzada de lástima por ellos, incluso por aquellos que habían formado parte de su familia y que habían conspirado para convertir su infancia en un infierno. Había soñado despierta con vengarse de ellos, sí, pero nunca había imaginado algo ni la mitad de horrible que esto. Y allí, de pie en medio de esta locura, tan orgulloso y frío como siempre, a pesar de la sangre que cubría sus antaño nobles ropajes de mago, estaba el artífice de la atormentada infancia de Ilya. Al acercarse los cuatro, se giró para encararlos. «Abuelo», exhaló ella. «Idyasviel». La voz de Hupstacheit era tan fría y llena de desprecio como siempre. Ni una sola vez en los últimos 10 años le había hablado a ella con algo que se acercara a la calidez o la amabilidad. «Has venido a responder por tu lamentable fracaso al no cumplir el gran sueño de nuestra familia. Veo que no te queda ni un solo sello de mando. ¿Qué esfuerzo desperdiciado has resultado ser?» «Un desperdicio», casi gritó, incrédula. «¿Eso es todo lo que tienes que decir?» «¿Qué?» Ilya, la interrumpió Shirou, con una mano apoyada en su hombro. Su peso tranquilizador la ayudó a mantenerse firme y a no empezar a despotricar ni a lamentarse. «Eso no es Hupstacheit». Los ojos carmesí del líder de los Ainsburn se volvieron lentamente hacia el hermano de Ilya. Cuando habló, su voz estaba cargada de tal odio que la hizo estremecer, aunque no iba dirigida a ella. «No me sorprende que puedas ver a través de esta carne». «¿Qué soy entonces, Emilia?» «Un recipiente para un remanente de la corrupción del Grial», respondió Shirou, con sus ojos dorados brillando. Hupstacheit estaba conectado a los sistemas que monitoreaban remotamente el Gran Grial, y tú lo tomaste cuando viste aquí después de que Saber destruyera el nexo en Fuyuki. No estoy seguro de cuánto de lo que veo es resultado de que lo vaciaste y cuánto de su diseño básico como terminal para la inteligencia arcana que ha estado liderando a los Ainsburn desde quién sabe cuánto tiempo. ¿Podrías ilustrarme?» La cosa que llevaba Hupstacheit sonrió, una expresión que ella nunca había visto en el rostro de su abuelo, y que deseaba no haber visto aún. «¿Por qué no? De todos modos, ahora importa poco. Escucha, pues, la historia de la locura de los Ainsburn. Tienes razón. Este cuerpo es un simple golem, una marioneta de carne y hueso creada mediante los mismos secretos alquímicos que los Ainsburn han usado para sus esclavos desde el comienzo de su linaje ilegítimo». Ilya se sorprendió al descubrir que, a pesar de todo, todavía estaba enojada porque esta cosa se estaba burlando de su familia de esa manera. Hupstacheit recibió el control de los Ainsburn hace siglos, con la misión de sus creadores de reproducir el inesperado éxito de Juste Azelis Rich von Ainsburn en su intento de recrear la tercera magia, continuó la criatura. Este recipiente, señaló su cuerpo robado, fue el octavo que creó para interactuar con el resto de la familia y mantener las apariencias ante el resto de la asociación, de modo que el prestigio de los Ainsburn no se viera afectado, al menos al principio. Espera. Estaba insinuando. En algún momento de los últimos 500 años, mucho antes de que se concibiera la Guerra del Grial, se perdió el conocimiento de la naturaleza de Hupstacheit. Tengo acceso a todos sus recuerdos. Ni siquiera se dio cuenta de cuándo ni cómo sucedió, y solo se dio cuenta varias décadas después. Los últimos descendientes de los Ainsburn no tenían ni idea de que estaban bajo el control de un homúnculo, incluso mientras menospreciaban al resto de sus creaciones. Todos creían que su cabeza era simplemente un anciano longevo. La criatura mostró los dientes en una parodia de sonrisa, e ella notó que estaban ensangrentados y varios rotos. ¿No es divertidísimo? Debo admitir que hay cierta ironía en ello, sí, dijo Shirou, antes de que su voz se endureciera. Pero ni siquiera los magos merecían esto, señaló la carne que cubría las paredes, y los homúnculos definitivamente no. Así que gracias por la lección de historia, dijo Saber con una sonrisa depredadora, pero ahora es hora de morir. A menos que creas que puedes tener éxito donde la mayor parte de ti fracasó.
Sé que no puedo matarte, siseó, lanzando dagas fulminantes al hermano de ella y a su primer sirviente. Eres demasiado poderoso, y yo estoy demasiado debilitado. Pero aún puedo hacerte daño. No pasaste por la biblioteca de camino, ¿verdad? Ella sintió que el corazón le daba un vuelco. No. Seguro que no. ¿Qué has hecho? Gruñó Shirou. Lo he destruido, declaró con orgullo la cáscara poseída, con el rostro deformado por una sonrisa demente. Me costó mucho esfuerzo superar las defensas más antiguas, pero tuve tiempo de sobra. Todo el conocimiento que los Ainsburn acumularon a lo largo de las generaciones ha desaparecido. Viniste aquí buscando un remedio para la maldición de ese miserable híbrido, ¿verdad? Pero el conocimiento que buscabas ha desaparecido, y también todos aquellos que lo conservaban en sus mentes. Señaló los rostros atormentados de las paredes. Solo yo quedo, y no te ayudaré. Bastardo. Rugió Shirou, el contorno de su cuerpo parpadeó mientras recurría al poder del ángel oscuro dentro de él, pero no se comprometió completamente con la transformación. Aún así, la cosa Hubstachey reía, con un sonido cada vez más demencial, hasta que tembló, sin aliento. No temblaba. Estaba cambiando. Era difícil ver bajo las túnicas empapadas de sangre, pero su piel se estaba desgarrando, revelando fauces llenas de dientes afilados como agujas. Sus extremidades empezaron a desplegarse como las de un insecto, y su rostro se quebró y se abrió como la mandíbula de algún depredador de las profundidades marinas, revelando una docena más de ojos rojos que aún eran demasiado humanos. Antes de que la transformación terminara y se vieran obligados a luchar contra otra blasfemia viviente, engendrada por la corrupción del Grial, Saber se movió. La sirviente cruzó la distancia que la separaba de Hubstachey en un abrir y cerrar de ojos, y atacó con su espada, cortándolo en dos en diagonal. Ambas mitades impactaron contra el suelo con un golpe seco. En el instante antes de que se apagara la última chispa de su vida antinatural, la criatura no miró a su asesino, sino a Lancer. Aún sonreía mientras pronunciaba una última palabra, que ella apenas entendió por la bilis negra que emanaba de sus labios. Sufrir. Y entonces murió. Durante varios segundos, hubo silencio, antes de que el primer sirviente de su hermano hablara. Eso fue demasiado fácil, dijo Saber frunciendo el ceño. Estoy de acuerdo, dijo Shirou con el ceño fruncido, mirando a su alrededor con los ojos aún brillantes. Tiene que haber algo más, oh. Ella siguió la línea de visión de su hermano hasta un enorme saco de carne que colgaba del techo. Lancer y Saber hicieron lo mismo y blandieron sus armas, con Prana crepitando a lo largo de sus respectivas longitudes. Pero antes de que ninguno pudiera atacar, el saco de carne se abrió de golpe y una figura cayó de él. Los tubos carnosos que lo conectaban al saco, que ella ahora comprendió que debía ser una especie de cápsula en gestación, se rompieron al impactar contra el suelo, expulsando líquidos pestilentes que aumentaban el hedor. Se retorcieron alrededor de la figura, cubriéndola como una capa de serpientes, o grotescas parodias de alas. Lentamente, la figura se levantó. Estaba cubierta por un caparazón rojo con forma de armadura de placas pesada, con un casco con cuernos. Aunque retorcida y deformada, Iria reconoció esa armadura de las visiones del pasado de Lancer que había recibido a través del ciclo de los sueños, que unía a amo y sirviente. Mordred, dijo Lancer horrorizado. Con un sonido repugnantemente orgánico, la mitad inferior del casco de la figura se abrió, revelando una boca sangrante con una lengua bífida de color púrpura. ¡Padre! Ann. Pobre Mordred. En serio, su historia es simplemente mala, incluso para los estándares de Fate. Es revelador que la mejor parte de su vida haya sido cuando formaban parte de la mesa redonda, luchando casi constantemente por la aprobación de su rey, quien era demasiado cerrado emocionalmente para demostrarlo, porque al menos en aquel entonces tenían amigos de verdad entre los otros caballeros. Este capítulo llega gracias a la inesperada creación de una página de tropes para esta historia, lo cual me tomó completamente por sorpresa. Échale un vistazo si no temes perder horas enteras de tu vida en ese sitio web insidioso. Como siempre, espero que hayan disfrutado de este capítulo, por corto que fuera, y espero sus opiniones y comentarios. Sariel fuera.